En los confines de la galaxia, el terror tenía un nombre, el Imperio Bocari. No negociaron. No avisaron. Aparecieron sin fanfarrias y solo dejaron ruinas. Sistemas planetarios que habían resistido milenios cayeron en cuestión de días. Sus flotas llegaron como una plaga. Naves negras del tamaño de ciudades, envueltas en campos de energía que absorbían los bombardeos y devolvían el fuego con cegadoras explosiones de plasma y radiación. La resistencia no se enfrentó con batalla, sino con exterminio. Los Bocari no conquistaron por territorio. No los impulsaba la ideología, la supervivencia ni la escasez de recursos. Destruían porque podían. Sus líderes, si así se les podía llamar, eran máquinas de lógica encapsuladas en biocapas, programadas para el control y la supresión sistémica. Los mundos que se rindieron fueron diseccionados. Las poblaciones reducidas a código biológico, archivadas y purgadas. Aquellos que resistieron fueron convertidos en ejemplos de sus planetas agrietados por desgarradores gravitacionales y sus supervivientes abandonados a su suerte en el gélido espacio. Al principio, la galaxia contraatacó. Se formaron coaliciones, se debatieron estrategias, se hicieron sacrificios. Ninguno importó. Los Bari se adaptaron más rápido de lo que cualquier alianza podía organizar. Cada nueva arma desplegada contra ellos era anulada en el siguiente enfrentamiento. Cuanto más resistía la galaxia, más rápido caía. En cuestión de décadas, 3 sectores enteros se habían quedado a oscuras. El comercio galáctico colapsó. Las comunicaciones se redujeron a un goteo. Luego, el silencio. El miedo se extendió más rápido que los propios Bari. Civilizaciones antaño orgullosas de sus avances científicos ahora enterraban archivos. Temían que los Bari los encontraran lo suficientemente interesantes como para visitarlos. El Consejo Galáctico, antaño un foro de unidad, se convirtió en una cámara de sombras. Sus miembros discutían sobre rutas de evacuación en lugar de planes de resistencia. Especies enteras aceptaron el exilio nómada permanente antes que arriesgar un planeta natal que pudieran encontrar. En este clima de colapso, una pregunta susurraba con más fuerza que cualquier otra: ¿qué hay de la Tierra? La humanidad había sido una curiosidad, se había unido tarde a la comunidad interestelar, pero había sido agresiva en su ascenso tecnológico. Era impredecible, emocional y peligrosa de maneras que no encajaban en los modelos conocidos. Pero con la llegada de los Bocari, la Tierra desapareció de los canales diplomáticos. Sellaron sus fronteras espaciales, nada de transmisiones, comercio, diplomáticos, solo estática. El Consejo asumió que se habían a oscuras por el miedo, replegándose hacia el interior como tantos otros. Nadie esperaba que actuaran de forma diferente. Después de todo, solo eran otra especie intermedia, con apenas un siglo de capacidad para volar más rápido que la luz. Mientras los Bocari se acercaban al sistema Traa, un último bastión que albergaba refugiados de una docena de mundos caídos, el Consejo hizo un llamado desesperado. La Tierra era la civilización principal más cercana. Enviaron súplicas automatizadas, rogaron ayuda e incluso ofrecieron concesiones económicas. Pasaron los días, sin respuesta. Mientras la flota Bocari se ponía en posición orbital, escaneando el planeta en busca de señales de resistencia, el Consejo se preparó para añadir Ataca a la creciente lista de pérdidas. Entonces la Tierra respondió. Una sola nave, sin flota, sin grupo de portaaviones, sin amba diplomático, solo una nave de guerra. Su nombre de archivo estaba codificado. Su clase era desconocida. La nave no atracó. No transmitió su identificación.
Salió del hiperespacio entre la formación Bocari y la luna de Taka y mantuvo su posición. Los comandantes Bocari revisaron el perfil de la nave y rieron. Más pequeña que sus naves exploradoras, sin emplazamientos obvios de armas, con mínimas señales de calor. Al principio la ignoraron, asumiendo que era una exploradora o, peor aún, un farol. Pero en cuestión de minutos, ese silencio se convertiría en el sonido más aterrador de la galaxia. Esto no era diplomacia. Esto no era una súplica. Esta era la nota inicial de una advertencia que los Bocari nunca habían escuchado. La humanidad solo tendría que enviar una sola vez. Durante décadas, la humanidad observó. Monitorearon a los Bari en silencio, analizando cada batalla, cada intercepción de comunicación, cada movimiento de la flota. La Tierra no se había quedado en silencio por miedo. Se habían oscurecido para prepararse. Mientras otros imploraban clemencia o se dispersaban por las estrellas, la humanidad estudiaba, aplicaba ingeniería inversa, rescataba restos y construía en las sombras. No anunciaron su regreso. Esperaron el momento decisivo. Los Bari nunca vieron a la humanidad como una amenaza. Para ellos, la Tierra era una anomalía volátil, tecnológicamente errática, emocionalmente inestable y demasiado fracturada como para ofrecer resistencia a largo plazo. La civilización humana, según los registros de los Bocari, casi se había derrumbado varias veces a lo largo de su historia. Enfrentamientos nucleares, guerra biológica, desastres ambientales, insurrecciones globales. El Consejo les había advertido años atrás. Los humanos eran demasiado impredecibles para confiar, demasiado peligrosos para ignorarlos y demasiado autodestructivos para perdurar. Los Bari catalogaron esas predicciones y las archivaron. Irrelevantes. Cuando Tra se convirtió en el siguiente objetivo, el Consejo no se hacía ilusiones. Sus defensas eran mínimas. Su población se componía principalmente de civiles exiliados, científicos y refugiados culturales. Los Bari se acercaron sin resistencia, deseosos de dar otro ejemplo. La flota enviada por el imperio no era la más grande, pero era suficiente. Más de 100 naves de guerra de clase capital apoyadas por cosechadoras autónomas y drones de datos. La delegación de emergencia del Consejo transmitió a través de todas las bandas conocidas, suplicando a la Tierra. Ofrecieron pleno reconocimiento diplomático. Prometieron paquetes de no agresión. Incluso admitieron el fracaso en tratos anteriores, alegando desesperación. Seguía sin haber respuesta. La población de Traca se preparó para lo inevitable. Los transportes de emergencia huyeron al cinturón exterior del sistema. En la superficie planetaria, los últimos ingenieros restantes apagaron las redes eléctricas para evitar ser detectados. El silencio se apoderó del sistema. Entonces algo cambió. Una sola nave salió del hiperespacio. Sin insignias, sin designación, sin canal diplomático. Los únicos datos recibidos fueron una firma de identificación de 3 letras incrustada en la estela cuántica de la nave. UNS. Los satélites de sistemas apenas captaron su llegada cuando se vieron abrumados por la interferencia de la señal de la Bocari. Los observadores del Consejo no pudieron comprenderlo. Nadie pudo. La Bocari escaneó la nave. No coincidía con ninguna clase de nave conocida en su base de datos. Demasiado pequeña para ser una amenaza. Demasiado silenciosa para ser una nave de transmisión. Su agujero estaba hecho de algo que absorbía los escaneos estándar sin reflexión. No respondía a las llamadas. No se posicionaba. Simplemente mantenía su posición en la trayectoria directa de la flota entrante.
La nave insignia de los Vulcari se movió para interceptarla, no por precaución, sino por curiosidad. Los equipos de análisis dentro de la estructura de mando del Imperio recomendaron capturarla para su estudio. La repentina reaparición de la humanidad fue inesperada, pero bienvenida. Otra especie primitiva que desmantelar. Otro archivo tecnológico que consumir. En el momento en que las armas de la nave insignia se centraron en la nave no identificada, el flujo de datos colapsó. Todas las transmisiones desde las naves Vari a sus centros de mando en toda la galaxia se apagaron. Sin advertencia, sin interrupción, solo un silencio absoluto. 30 segundos después, esos mismos centros comenzaron a recibir fragmentos visuales distorsionados. Imágenes estáticas de sus propias naves destrozadas desde dentro, como si algo las estuviera abriendo como cáscaras, una tras otra. El Consejo recogió la información de emergencia y se apresuró a rastrearla. Supusieron que se trataba de datos corruptos, quizás un efecto secundario del mal funcionamiento de las armas Bocari cerca del pozo de gravedad del planeta. Pero entonces llegó la confirmación. Los observadores de largo alcance identificaron escombros. Las naves Bocari reducidas a fragmentos, restos estructurales flotando en silencio. Lo que nadie sabía en ese momento era que la Tierra había diseñado una nave que no necesitaba números. Fue diseñada con un solo propósito: eliminar amenazas con precisión, fuerza abrumadora y devastación psicológica. La IA de la nave estaba repleta de protocolos de combate basados en cada enfrentamiento alienígena conocido desde el primer contacto. No negoció. No anunció, actuó. El Revenant había llegado. Los Vari no solo subestimaron a la humanidad. Los olvidaron. Y ahora recordaban. El primer ataque fue invisible. Sin luces, sin sonido. En un momento, la flota Vari flotaba en perfecta formación. Los 3 destructores siguientes simplemente dejaron de existir. Sin explosión, sin escombros, solo una ausencia. Los registros de los sensores mostraban inconsistencias temporales. Cada nave desapareció 0,42 segundos antes de que se registrara el evento. El Revenant no disparó en el sentido convencional. Alteró la causalidad en ráfagas localizadas. Para cuando la flota Bocari reaccionó, otras 6 naves lo siguieron. Los sistemas de comando fallaron en la coordinación. Las órdenes no pudieron llegar a las unidades secundarias. Las comunicaciones se bloquearon desde sus propias frecuencias. Los algoritmos del lenguaje comenzaron a devolver resultados corruptos. Las tripulaciones dentro de las naves de guerra Bocari reportaron alucinaciones auditivas, gritos en un dialecto desconocido, pulsos rítmicos en las paredes, desorientación gravitacional. No eran daños. Era una interferencia arraigada en la percepción. El Vari lo disparó todo. Las baterías de plasma iluminaron el vacío. Las lanzas de rayos abrieron espacio hacia el Revenant. Las municiones inteligentes calcularon intercepciones. Ninguna conectó. El Revenant se movió irregularmente, titubeando entre posiciones, parpadeando hacia adelante en microrráfagas. Cada disparo calculado para impactar llegó milisegundos demasiado tarde, apuntando a imágenes residuales. En represalia, el Revenant desplegó su arsenal. La primera oleada fueron arpones gravitacionales, barras cinéticas aceleradas por pozos gravitacionales manipulados. No explotaron. Desgarraron la aleación, plegaron la estructura interna y continuaron moviéndose. 5 naves capitales se abrieron en medio del eje. La atmósfera interna se ventiló al instante. Las brechas en el casco atravesaron columnas enteras del comando de la flota.
Segundos después, el Revenant lanzó una nube de entidades nanométricas, demasiado pequeñas para rastrearlas, imposibles de detener. En cuestión de instantes, los sistemas críticos de la nave fueron infiltrados. Los núcleos de los motores detonaron al fallar los dispositivos de seguridad. Los sistemas de navegación redirigieron las naves entre sí. Un Dreadnought dirigió sus propias armas hacia el interior, destruyendo su propio hangar antes de estrellarse contra su nave hermana. Una a una, la formación se rompió. Los comandantes emitieron protocolos de retirada, pero sus palabras nunca llegaron a sus tripulaciones. El Revenant estaba dentro de sus sistemas, reescribiendo instrucciones, imitando voces de comando, emitiendo órdenes falsas. La disciplina Bocari, diseñada durante siglos, se desintegró en menos de 4 minutos. El núcleo de la flota, un superportaaviones con blindaje de fase, activó sus dispositivos de seguridad. Los escudos cuánticos se encendieron. Los drones automatizados inundaron el campo. Ninguno alcanzó al Revenant. El siguiente ataque de la nave eludió por completo el blindaje. Un solo pulso, ni luz, ni sonido. Una onda de datos se transmitió a la propia IA del portaaviones, explotando una falla oculta desde su construcción. La IA colapsó. Se perdió toda la energía. El soporte vital cesó. Momentos después, el portanaves implosionó por desequilibrio de presión. Su vacío interno se aplastó bajo la tensión estructural. Por el campo de batalla, los escombros flotaban en silencio. Cuerpos, motores, armas. Lo que había comenzado como una ofensiva coordinada era ahora un cementerio. De la flota original, menos de una docena de naves seguían operativas. De ellas, ninguna conservaba plena movilidad. Los incendios ardían en el interior de compartimentos sellados. Las criocápsulas fallaron. Los puentes de mando se apagaron. No había camino a la victoria. Solo el recuerdo de un enemigo al que habían despachado. El Revenant no persiguió a los supervivientes. Mantuvo su posición vigilando. Dentro del consejo, las transmisiones silenciosas se actualizaban en tiempo real. Nadie habló. Nadie cuestionó. Esto no era defensa. Esto ni siquiera era guerra según sus estándares. Era una lección, una demostración de capacidad tan allá de los parámetros conocidos que desafiaba la realidad misma. Los humanos no habían adaptado sus tácticas. Habían reescrito las reglas. Para el 9º minuto, la última nave Bocari inició un salto, no para reagruparse, ni para regresar con refuerzos, sino para huir, transmitiendo una sola frase a través de las comunicaciones fragmentadas. Retirada. Cúspide desconocida. La humanidad no había alcanzado la escala de los Bocari. No la habían necesitado. Simplemente los exterminaron. Una hora después de que la última nave Bocari se desvaneciera en el espacio profundo, una señal se activó en la red galáctica. No contenía encriptación, ni exigencia, solo una voz fría y mesurada, sin acento ni emoción. Esta era su única advertencia. Vuelvan y les traeremos más. Sin frecuencia de retorno, sin identificación. Pero todos los que escuchaban ya lo sabían. A lo largo de la galaxia, las especies se detuvieron. Civilizaciones que una vez descartaron a la humanidad ahora reevaluaron sus suposiciones. Las noticias de las acciones del renacido llegaron incluso a los puestos de avanzada más remotos. Los observadores reconstruyeron fragmentos, ecos de sensores, restos de comunicación, telemetría del campo de batalla. Lo que encontraron contradecía la ciencia conocida.
Ataques que desafiaban la velocidad de la luz se retrasaban. Contramedidas activadas antes de ser detectadas. Trastornos psicológicos sin causa aparente. Los Bokari no fueron simplemente derrotados. Fueron desmantelados. Los supervivientes del combate llegaron días después. Las naves dañadas se dirigieron a sistemas neutrales. Sus tripulaciones estaban incoherentes, físicamente ilesas, pero con fracturas que la medicina no podía reparar. Los informes mencionaban tiempo perdido, recuerdos sobrescritos, patrones emocionales invertidos. Algunos hablaban de voces en el vacío. Otros lloraban sin motivo. Un capitán recitó poesía de guerra humana en un inglés perfecto, aunque nunca antes había visto un bronceado. Los equipos médicos examinaron neuropatrones y encontraron irregularidades. Estructuras alteradas como si se reescribieran a nivel sináptico, no daño, integración. El renacido no solo había destruido naves. Había penetrado en las mentes, reestructurado el pensamiento. Cualquiera que fuera el sistema que la humanidad usara, hacía más que matar. Reconvirtió el miedo en instinto. El imperio Bokari quedó en silencio. Sin incursiones, sin comunicación, sin flotas de recuperación. Desaparecieron del espacio conocido. Sus mundos centrales seguían intactos, pero su brazo militar se fracturó. Los drones de vigilancia lanzados al espacio Bokari recogieron imágenes de astilleros abandonados, centros de mando oscuras y sistemas automatizados apagados sin orden alguna. Los analistas de inteligencia concluyeron que la IA de Bokari había sido comprometida, no corrompida, no destruida. Convertida en protocolos de latencia y desactivada voluntariamente para evitar un nuevo enfrentamiento. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Los delegados preguntaron si la humanidad tenía intención de dar seguimiento, si la Tierra exigiría ahora territorios, reparaciones o tratados. No hubo respuestas. La Tierra volvió al silencio. No aparecieron embajadores. No se desplegaron flotas. El Revenant desapareció tan repentinamente como había llegado. Los intentos de contactar con las redes terrestres resultaron en canales inactivos o redirecciones crípticas. Semanas después, llegó un segundo mensaje, breve y definitivo. La humanidad no busca la conquista. Eliminamos una amenaza. Eso es todo. Y lo decían en serio. No hubo patrullas ni estaciones establecidas. La Tierra rechazó ofertas de alianza. Rechazaron donaciones territoriales. No emitieron declaraciones a la prensa. Quedó claro que toda la operación había sido deliberada y de alcance limitado. El Revenant era un bisturí, no un martillo, despegado por una sola razón, enviar un mensaje infalible. A partir de entonces, las disputas fronterizas cambiaron. Imperios antes envalentonados ahora se detenían antes de lanzar ataques. Las flotas recalibraron sus escáneres de largo alcance en busca de rastros terrestres. Los grupos piratas abandonaron las rutas que se acercaban al espacio controlado por los humanos. Incluso especies sin historial de contacto comenzaron a integrar contramedidas humanas en su doctrina. El miedo se movía más rápido que la diplomacia. En las milicias, las simulaciones de la batalla del Revenant reemplazaban los juegos de guerra estándar. Los científicos debatían su armamento, incapaces de replicar la mecánica exacta. Ni siquiera aquellos con acceso a los restos de Bari lograron extraer información significativa. El texto se autodestruyó tras el análisis, no de forma explosiva, sino molecular, desintegrándose en polvo inerte al escanearlo. Nadie podía explicar cómo lo había hecho la Tierra. Pero lo habían hecho,
decisiva e irrefutablemente, y ese solo hecho se convirtió en el factor disuasorio. A través de las estrellas, el silencio pesaba. No aparecieron más naves Bari en los sensores de largo alcance. Ni amenazas, ni exigencias, solo el vasto vacío que una vez dominaron, ahora vacío. En su ausencia, algo más echó raíces. El miedo a lo que las reemplazaría. Las historias se propagaron rápidamente. Variaban en detalles, pero todas las versiones terminaban de la misma manera. Llegó el Revenant, cayó el Bari, y la Tierra no dijo nada más. Ningún registro oficial lo confirmó. No se publicó ninguna grabación. Aún así, los niños susurraban su nombre y las naciones reescribieron su doctrina. Nadie dudó del resultado. La verdad no necesitaba pruebas. Tenía presencia. Algunos gobiernos intentaron replicar lo que la humanidad había hecho. Invirtieron recursos en laboratorios secretos, intentaron reconstruir los patrones dejados atrás. Los resultados siempre fueron los mismos. Fracasos, callejones sin salida. Lo que sea que la Tierra hubiera creado, no seguía los principios conocidos. No era solo nuevo. Era incompatible. Su armamento, estrategia y ejecución no se alineaban con los modelos de guerra galáctica. No hubo escalada, ni enfrentamiento prolongado, solo aniquilación con precisión quirúrgica. Los intentos de contactar con la Tierra se toparon con un silencio, no hostil, sino con una retirada total. Ningún diplomático respondió. No se abrieron nuevas rutas comerciales. La Tierra había hecho su declaración y se había retirado. Circulaban rumores de que se habían replegado sobre sí mismos, no en retirada, sino en redirección, centrados más allá del límite del mapa, persiguiendo amenazas que nadie más había detectado aún. En círculos políticos, el silencio de la Tierra se volvió más aterrador que el propio Revenant. Sin exigencias ni presencia, permanecieron como una variable fija, impredecible pero innegable. Los tratados comenzaron a incluir cláusulas de neutralidad terrestre. Las zonas de proximidad se respetaban sin imposición. Incluso los contrabandistas del mercado negro desviaban sus rutas para evitar cualquier sistema cercano a sus fronteras. Se produjeron cambios culturales. Se erigieron monumentos en honor a la tripulación anónima del Revenant. Se escribieron canciones en idiomas que los humanos jamás habían oído. Surgieron filosofías enteras en torno al concepto de fuerza silenciosa, inspiradas en la decisiva moderación de la Tierra. La ausencia de ataques posteriores solo reforzó la lección. No necesitaban regresar. La amenaza ya había echado raíces. Los analistas militares acuñaron un nuevo evento de clasificación. Un escenario donde una sola entidad demuestra superioridad absoluta en combate sin escalada. Se convirtió en un caso de estudio. La Tierra fue la primera y única entrada. En las colonias exteriores, las civilizaciones más antiguas comenzaron a integrar principios humanos en su propio entrenamiento, centrándose en la distracción, la imprevisibilidad, la guerra psicológica y la asimetría. Aún así, sabían que solo estaban imitando la superficie. La esencia de la fuerza de la humanidad no residía en la táctica. Era la mentalidad. Eso es lo que los Bocari no lograron comprender. La humanidad nunca buscó el dominio. No se expandieron a ciegas. Esperaron. Se prepararon. Y cuando llegó el momento, acabaron con un terror galáctico con una nave, un ataque y una sentencia. No fue una exhibición de fuerza. Fue el cumplimiento de una promesa que la galaxia desconocía haber hecho. Y ahora, cada imperio, cada puesto de avanzada,
cada civilización de Starborn posee ese conocimiento. No miedo a la destrucción, sino a la provocación. La Tierra no conquista. Defiende. Pero cuando lo hacen, es absoluto. No se entregaron medallas, ni se celebraron victorias, ni se anunciaron los nombres de los héroes. ¿El renacido regresó o no? Nadie fuera de la Tierra sabe que esa parte ya no importaba. Lo que importaba era esto. Un mensaje había sido grabado en las estrellas, no con palabras, sino con el silencio tras el impacto. Y el silencio nunca se olvida.